Buenas noches con todos. Bienvenidos al último día del segundo encuentro científico CEGEM. Para finalizar esta semana de conferencias y confraternidad entre los miembros honorarios y los miembros actuales, nos acompaña el día de hoy el magíster Juan Falla. Él es biólogo licenciado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y tiene una maestría en bioinformática por el Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de Sao Paulo. Él desarrolló su tesis de posgrado en los laboratorios nacionales de biociencias de la misma universidad. Tiene intereses en el área de fosforilación de proteínas, reacciones cruzadas y descubrimientos de fármacos usando herramientas in silico, como por ejemplo bases de datos, modelamiento molecular, docking molecular, lenguajes de programación en R, entre otros. Además, él presenta habilidades en las áreas de bioquímica, biología molecular y genética, donde se desempeña como asistente de cátedra. Actualmente es docente investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Piura y de Lima. El día de hoy nos va a acompañar con el tema de proteínas quinasas, cáncer y bioinformática. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Ok, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Belén? Gracias por la invitación a ti y a todos los miembros actuales de SEGEN. Como siempre comento, es un gusto para mí poder exponer un poco de lo que hacemos y más que todo para el centro que me abrió las puertas en primer lugar cuando estaba en la universidad, ¿no? Junto con los profesores y los colegas, bueno, ahora ya colegas con los que normalmente siempre conversamos sobre los avances que estamos teniendo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti por darte el tiempo de estar con nosotros. Te dejo toda la plataforma para ti. Adelante. Ok, muchas gracias. Entonces ya puedo comenzar. A ver, ¿qué tal? Buenas noches. Como me presentaron, mi nombre es Juan Enrique Falla Castillo. Yo soy biólogo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y tengo una maestría en el área de bioinformática por la Universidad de Sao Paulo e hice parte de mi investigación en los Centros Nacionales de Energía y Materiales en Campinas, Brasil. Y bueno, fui parte de SEGEN cuando estaba en la universidad y bueno, recibí la invitación de ellos para poder exponer un poco de lo que vengo haciendo, ¿no? Un poco del área de interés en el que me encuentro, en el que me quiero desenvolver y en el que me estoy desenvolviendo. Es por eso que hoy voy a hablarles un poco sobre proteínas quinasas, que son las proteínas con las que me siento más cómodo trabajando, cáncer, que es la nueva área en la que estoy ingresando, y bioinformática, que es con las técnicas que estoy utilizando para poder eh, tratar de entender estos procesos eh, metabólicos ocasionados en el cáncer. Entonces, voy a comenzar ahora con la exposición. A ver, para los que, bueno, son biólogos o llevan cursos de ciencias, sabemos que la fosforilación de proteínas es uno de los procesos posttraduccionales más abundantes dentro del organismo. O sea, está entre el segundo y tercer proceso posttraduccional más abundante. ¿Qué es en sí una fosforilación de proteínas? Una fosforilación de proteínas es cuando se dona un grupo fosfato del ATP hacia un sustrato que va a ser fosforilado. ¿Ok? Y en eucariotas, los sustratos que van a ser fosforilados son fosforilados en aminoácidos específicos. Estos aminoácidos específicos son serina, treonino, tirosina. Eso ocurre en eucariotas. Porque en procariotas también ocurre un tipo de fosforilación, pero esto se da básicamente en otros tipos de aminoácidos como el aspartico, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son los que producen esta fosforilación? ¿Quién es la proteína o cuál es la proteína encargada que produce este tipo de proceso catalítico o de proceso posttraduccional? Bueno, para poder responder esa pregunta, primero es importante que ustedes conozcan o sepan que la fosforilación de proteínas, o la fosforilación en realidad, regula muchos procesos celulares: metabolismo, diferenciación celular, movilidad, división celular, movimiento de organelas, transporte de membranas, apoptosis, contracción muscular, inmunidad, aprendizaje, memoria. En todos esos procesos celulares está inmerso la fosforilación de proteínas. Entonces, por ejemplo, en una misma célula, como estamos viendo aquí, ocurre una gran cantidad de reacciones ocasionadas o que ocasiona la fosforilación de proteínas. ¿Cuáles son las proteínas que se encargan de poder realizar este proceso posttraduccional?
Estas proteínas son conocidas como proteínas quinasas. Y estas proteínas quinasas son muy abundantes, existe una gran cantidad de ellas. Y uno de los mayores expositores de proteínas quinasas, que en este caso es Manning, él estudió las proteínas en este, estudió las proteínas en el genoma y él le llamó al estudio de estas proteínas como quinoma. Y entonces ahí él dividió a esta gran cantidad de proteínas quinasas, las dividió en 9 familias. Esas 9 familias son las que ustedes están viendo ahí, de 1 a 9, disculpen, son ocasionadas ahí de 1 a 9 y también otras dos excepciones a los que él les llamó como otros o atípicos. Entonces, en total estamos viendo 9 familias más dos familias de proteínas quinasas que tienen una relación muy cercana a las 9 familias que él describe. Pero estas familias, todas ellas entre sí, son evolutivamente relacionadas. ¿Y cómo se relacionan evolutivamente? Se relacionan por la estructura que presentan. ¿A qué me refiero con eso? Todas las proteínas quinasas, como la estamos viendo ahí en esa imagen que está dando vueltitas, esas proteínas quinasas, todas ellas presentan dos lóbulos. Un lóbulo N-terminal, que está en color rojo, y un lóbulo de tipo C-terminal, que está en el color celeste. Este lóbulo N-terminal está formado por 4 hélices alfas y 2 hojas betas, perdón, 4 hojas betas y 2 hélices alfas, mientras que el lóbulo C-terminal está formado en su totalidad por hélices alfas. Entonces, esos dos lóbulos, cuando se unen, generan en la parte media una intersección, al que se le conoce como hendidura catalítica, o también se le conoce como fenda catalítica, o también se le conoce como sitio de unión al sustrato. Entonces, es en esa intersección donde el sustrato que va a ser fosforilado encaja. Encaja de manera perfecta para poder realizar esta fosforilación de proteínas, para que la proteína quinasa pueda donar el grupo fosfato hacia serina, treonina o tirosina, que se encuentra en el sustrato que va a ser fosforilado. Pero ¿de dónde proviene ese fosfato? Ya se los comenté, ese fosfato proviene del ATP. Y es importante saber que ese fosfato proviene del ATP por lo que se va a comentar de aquí en adelante. ¿Y cómo es que interactúan? Disculpen por la tos. ¿Cómo es que interactúan proteínas quinasas o cuál es la relación de proteínas quinasas con cáncer? Ahora, como les comenté en un inicio, ¿no? Proteínas quinasas van a estar en una gran cantidad de procesos de regulación en el organismo. Pero ahora, una desregulación o una sobreexpresión o una mutación de una proteína quinasa pueda o puede ocasionar muchos tipos de enfermedades y dentro de esos tipos de enfermedades que pueden ser causados por una desregulación, sobreexpresión o mutación es el cáncer. Entonces, el cáncer, que sabemos es una enfermedad que en muchos casos al individuo que la presenta puede llevar inclusive hasta la muerte, puede ser ocasionado por una desregulación de las proteínas quinasas. Pero para poder sobrellevar este proceso de cáncer es que los investigadores que se dedican al descubrimiento de fármacos han optado por utilizar fármacos para poder detener a esos procesos de sobreexpresión, por ejemplo, de las proteínas quinasas, es decir, a una sobrefosforilación de proteínas quinasas. Entonces, existe una gran cantidad de fármacos que pueden ser usados para poder regular a las proteínas quinasas. Tenemos, por ejemplo, imatinib, femurafenib, bosutinib, nilotinib, erlotinib, brigatinib, sorafenib, etc. Tenemos una gran cantidad. E inclusive estos fármacos son creados de manera específica para un tipo de cáncer en particular. Por ejemplo, tenemos para cáncer de mama, para cáncer de pulmón de células no pequeñas, para leucemia, para melanomas, para cáncer de tiroides, cáncer renales, cáncer gastrointestinales, entre otros. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, esta proteína quinasa EGFR, que es una tirosina quinasa, eso quiere decir que fosforila a las tirosinas, a las tirosinas del sustrato que va a fosforilar. Esta EGFR, que la estamos viendo de rojo, puede interactuar con fármacos como erlotinib y gefitinib. Y esta proteína, esta tirosina quinasa, es sobreexpresada o mutada en cáncer de células no pequeñas. Pero también tenemos otros tipos de proteínas quinasas que pueden ser alteradas, como por ejemplo la ER2-neu, que los niveles elevados de esta proteína son encontrados en aproximadamente entre el 20 y 30% de pacientes de cáncer de mama.
Y los principales fármacos que pueden ir contra este tipo de proteínas quinasas desreguladas puede ser la patinib o neratinib, BCR-ABL, que es una tirosina quinasa implicada en casos de leucemia mieloide crónica y leucemia linfoblástica. Tenemos a imatinib como un posible fármaco para poder detener la desregulación. Tenemos a CD117, que es también una tirosina quinasa asociada a tumores estromales gastrointestinales, y también imatinib, que puede también ser utilizado para este cáncer. Y ustedes dirán ahí, pero hace un momento usted dijo de que muchos de estos fármacos pueden ser específicos para el cáncer. ¿Por qué imatinib se está utilizando tanto para BCR-ABL como para CD117, que son proteínas que pueden llevar o que están asociados a tipos de cáncer? Lo que sucede es que existen fármacos, y eso lo vamos a hablar de aquí en un momento, existen fármacos que pueden tener una doble acción, que se llaman dual action, o también fármacos que pueden ser multiobjetivos, es decir, que pueden tener una característica o una interacción con diferentes tipos de proteínas. Y esto lo vamos a ver de aquí en unas diapositivas más adelante. Luego también tenemos a otros tipos de proteínas quinasas como la VEGFR, que es una tirosina quinasa. Esta presenta un dominio tirosina quinasa que puede llevar a una vía de señalización que regula la proliferación celular, supervivencia y promoción de la angiogénesis tumoral. Angiogénesis en este caso es la producción como de vasos linfáticos, y de esa manera va a haber una mayor proliferación de las células, y en este caso células de tipo tumorales. Pero es importante mencionar aquí que, por ejemplo, ya estamos viendo de que una desregulación de una proteína quinasa puede conllevar o puede llevar a una cascada de reacción de otras proteínas quinasas, como por ejemplo, aquí en este caso, justo la vía de señalización para la proliferación celular, supervivencia y promoción de la angiogénesis tumoral. Existen fármacos que pueden ir contra este tipo de proteínas, tirosina proteínas quinasas, y también las hay, como levantinib, sorafenib, matetanib, que son usado frecuentemente para el cáncer de tiroides también. Entonces, finalmente tenemos a BRAF, que ya no es una tirosina quinasa como las otras que hemos mencionado hace un momento, sino que es una serin-treonin quinasa. Es decir, que la fosforilación que éste está dando es a un punto de fosforilación de serina o de treonina. Entonces aquí la mutación es expresada alrededor entre el 50 y 60% en melanomas cutáneos, dejando además, aquí también ocurre una cascada, una vía de señalización alterada, que es la vía de señalización del MAPK, y la proliferación descontrolada de las células de cáncer. ¿Existen fármacos contra este tipo de proteínas quinasas? Sí las hay, como furafenib, dravafenib y encorafenib. Entonces, con esto, resumiendo, existen muchos tipos de cáncer que pueden ser asociados a desregulaciones, mutaciones o alteraciones de proteínas quinasas, ya sean tirosina quinasas o serin-treonin quinasas. Pero, ¿cómo es que todo eso se conoce, ¿no? ¿Cómo es que todos estos fármacos se conocen que pueden interactuar con estas proteínas quinasas? Esto es gracias a los avances que han ocurrido en la farmacología. La farmacología está siempre en constante evolución, ¿ok? Y es una de las ciencias que más saltos ha dado gracias al uso de herramientas bioinformáticas para el diseño de fármacos. En la actualidad existe una gran cantidad de estrategias computacionales que están siendo usadas para la búsqueda de fármacos que hagan frente, por ejemplo, al COVID-19. Entonces, ¿cómo ayuda la bioinformática a la farmacología? A ver, hacemos un poco de historia, no vamos a entrar mucho en detalle con la historia, pero al menos un panorama general. En los inicios de la farmacología, en los inicios de las personas que comenzaron a querer salvar a los individuos con diferentes tipos de enfermedades, ellos comenzaron a utilizar productos naturales. Entonces, en ese momento, los productos, estamos hablando de la Edad Media tal vez, en esos momentos los productos naturales estaban a la vanguardia de la medicación en individuos con enfermedades o en pacientes. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Lo que sucedía era que para que estos individuos pudieran sanarse, se les tenía que dar una gran cantidad de, en este caso, plantas medicinales por días, semanas, inclusive tratamientos mucho más largos como meses. Yo no estoy en contra del tratamiento natural, es más, yo soy una persona que utiliza bastante el tratamiento natural, y creo que es importante que se hagan más estudios para poder conocer mejor la flora de nuestro país, ¿no? Y tener en este caso metabolitos propios para seguir estudiando. Pero entonces ellos se dieron cuenta, oye, y dijeron, ¿será que toda la planta en realidad está ayudando al individuo que se sane? ¿O será acaso de que debe haber algo ahí, una molécula, debe haber algo que tenga ese poder de poder sanar al individuo? Entonces fue ahí donde ellos comenzaron a observar y comenzaron a sintetizar. Sintetizar en este caso, por ejemplo, los metabolitos.
comienzan a sintetizar o moléculas, metabolitos, los comienzan a sintetizar y son esos metabolitos los que comienzan a dar a los pacientes. Entonces comienzan a sintetizar y se dan cuenta de que sí, de que son estos metabolitos los que están sanando, en este caso, al individuo. Pero como esto dio cierto, esto funcionó, entonces comenzó a salir una gran cantidad de, en este caso, fármacos o drogas o moléculas sintetizadas para poder administrarse a individuos con diferentes enfermedades. Entonces, se veía allí que ocurrían una gran cantidad de eventos medicamentosos, ¿no? O eventos adversos medicamentosos. Y entonces fue cuando comienza todo esto de las instituciones gubernamentales a aparecer, por ejemplo, Food and Drug Administration, que es FDA, aparece y dice, para ahí, usted no puede estar de manera desmedida comenzando a sintetizar productos y dándoselo a personas con enfermedades. Entonces, fue ahí donde se comienza a regular todo esto, ¿no? Se comienza a regular y es por eso que en una época comenzaban a salir una gran cantidad de productos y todos los productos iban directamente hacia pacientes. Pero después de que aparecieron estos entes gubernamentales como FDA y otros en Europa, entonces bajó la producción de moléculas sintetizadas. Entonces, las moléculas comenzaron a ser sintetizadas y aquellas moléculas que eran sintetizadas tenían o demoraban mucho para que salieran al mercado y costaba mucho dinero para que estas también se produjeran. Entonces, ahí había un problema, coste y dinero. Entonces, las enfermedades continuaban y no había una posible manera de cómo frenar esto. Entonces, ¿cómo superamos ese principal problema de coste y dinero? Es ahí donde gracias a los avances computacionales y diferentes técnicas como modelamiento, acoplamiento y dinámica molecular, es que se pudo avanzar en este campo de la farmacología. Se llama farmacología bioinformática o también se llama quimio-bioinformática. Entonces, ¿qué es el modelamiento molecular? El modelamiento es poder obtener la estructura de una proteína conociendo solo su secuencia de aminoácidos. Es el acoplamiento molecular, es ver u observar cómo ocurre la interacción entre, por ejemplo, un sustrato y entre una enzima y su sustrato. ¿Y qué es la dinámica molecular? La dinámica es una técnica mediante la cual nosotros podemos ver el comportamiento de una proteína a lo largo de un tiempo. Ya más o menos uno comenzaba a ir de esa manera a tratar de utilizar estas técnicas para el descubrimiento de fármacos. Entonces, por ejemplo, una de ellas es el tamizaje virtual intensivo basado en la estructura de proteica, en donde, por ejemplo, tenemos aquí una proteína. Por ejemplo, imaginemos, tenemos una idea de qué es esa proteína en la que causa una cascada de reacción. Entonces, tenemos que inhibir esa proteína sí o sí para que disminuya este proceso de enfermedad en el individuo. Entonces, tenemos la proteína, que sería el receptor, y tenemos un base de datos en donde tenemos una gran cantidad de moléculas. Entonces, pasamos esas moléculas uno por una sobre la proteína y podemos pasar 1000, 10.000 moléculas y una molécula de ellas, por ejemplo, en este caso, 4 moléculas de las tantas que pasamos dieron cierto, fueron más adecuadas, tuvieran una mejor interacción con el receptor. Entonces, esas moléculas pasan a un estudio de tipo in vitro e in vivo. Es mejor estudiar 4 moléculas que tratar de estudiar 10.000 moléculas, o 1000 moléculas, o 100 moléculas. Entonces, ahí disminuyes el tiempo y también disminuyes el costo. De esas moléculas, tal vez 2 sean moléculas bioactivas que puedan pasar para una optimización y desarrollo y de esa manera tener un producto en el mercado. Pero todavía tenemos un gaste de tiempo y todavía tenemos un gaste de dinero, o sea, más que todo de tiempo, ¿no? Mismo así, este tipo de herramientas disminuye el tiempo de poder obtener un producto viable para el ser humano, mismo así genera tiempo. Entonces, ¿qué hacemos sobre ese problema? ¿Queremos reducir más el tiempo? Aparece una nueva técnica que se llama reposicionamiento farmacológico. Y ese reposicionamiento farmacológico, para los que han llevado el curso de bioquímica, y fue una de las primeras cosas que se me quedó en la cabeza cuando yo llevaba el curso de bioquímica en la Pedro, y más aún, también es una de las primeras cosas que yo le digo a mis alumnos cuando estoy dictando bioquímica o biología molecular, que es lo siguiente, ¿no? La estructura es directamente proporcional a la función y viceversa, es decir, la función también es directamente proporcional a la estructura. Si yo tengo por ejemplo, una proteína cuya función no conozco, pero conozco su estructura, yo puedo inferir la función por la estructura. O si yo sé que esa proteína debe tener una función y su estructura todavía no es conocida, más o menos tengo una idea de cuál podría ser la estructura de la proteína para que pueda cumplir esa función. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo un fármaco o dos fármacos que son muy similares en estructura?
son creadas para cosas muy diferentes, pero son muy similares en estructura, posiblemente puedan tener una función similar. No lo sé, pero si nos basamos a ese paradigma que lo comentamos en un inicio, tal vez pueda ser que funcione de esa manera. Entonces, el reposicionamiento farmacológico es buscar o es la búsqueda de una nueva actividad farmacológica a un fármaco o a una droga ya existente y aprobado para su uso. Entonces, ese fármaco ya pasó por todo el proceso, ya está en el mercado, ya pasó por todo el proceso. Se sabe que tiene sus eventos secundarios pueden ser muy bajos en comparación con otros fármacos. O sea, ya pasó, ya está en el mercado. Entonces, podemos tomar ese fármaco y buscarle otro tipo de función. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que ese fármaco está en el mercado? Es que ya fue aprobado por entes gubernamentales como FDA. Dentro de fármacos que ya han pasado por este proceso de reposicionamiento farmacológico, tenemos, por ejemplo, aspirina. La aspirina, que fue creada en primera instancia para ser un antipirético, ahora se usa también parte de un tratamiento para el cáncer de colon rectal. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una etapa de optimización y descubrimiento que va de 4 a 9 años. Aquí también se comienza con bioinformática, etapa de desarrollo de 5 a 6 y comercialización de 1 a 2. Entonces, ¿cuántos años tenemos aquí? Como mínimo, 4 más 5, 9 más 1, 10. 10 años. Mientras que con un reposicionamiento farmacológico, tal vez nosotros disminuimos aquí a 2.5 aquí, y podemos disminuir tal vez el máximo de años posibles, podrían ser 8 a 10 años. Pero es bastante, 8 o 10 años, sí. Pero si es que comenzáramos con un estudio desde cero, demoraríamos mucho más. Mucho, mucho más. ¿Existen otros ejemplos de reposicionamiento farmacológico que han sido aceptados a nivel mundial? Sí, también existen. Tenemos, por ejemplo, el caso de sildenafilo. Sildenafilo, que muchos de ustedes no lo conocen tal vez con el nombre de sildenafilo, sino lo conocen con el nombre de Viagra, la pastilla azul, o como le conozcan ustedes. Este fármaco en primera instancia fue creado para la enfermedad de la angina de pecho, pero se dieron cuenta de que también podría funcionar para la disfunción eréctil. Entonces ahí se ve un reposicionamiento farmacológico. Se le buscó otra función a un fármaco ya existente para una enfermedad y se le buscó una función para una enfermedad para la cual no fue creada. Otro tipo de fármaco es la talidomina. Por ejemplo, talidomina que actualmente se usa como tratamiento en leprosis y en mieloma múltiple, pero que originalmente fue indicado para tratar un embarazo antiemético, y esto, si no me equivoco, fue en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en esa época causó efectos secundarios y malformaciones en el desarrollo de los fetos. Incluso, no sé en qué país, pero es un país que estuvo envuelto en la Segunda Guerra Mundial. Hay una estatua en donde está un bebito, pero sin esta parte de las manos y parte de los brazos, ¿no? Entonces, pero bueno, eso fue porque la estructura estuvo un tanto no mal hecha, después hubo una reestructuración de la talidomina y bueno, y ahora ya se puede utilizar para el tratamiento de leprosis y mieloma múltiple. Existen otros fármacos, también existen, por ejemplo, tenemos dapoxentina, que es un fármaco analgésico antidepresivo que se usa ahora para la eyaculación precoz. Tenemos galantamina, tenemos atomoxentina, tenemos sidobudina, duloxentina, etcétera. E inclusive, aquí también con unos profesores de la Pedro también estuve estudiando un fármaco que también le estamos buscando un uso de reposición farmacológico, y ese paper fue presentado. No exactamente es para reposicionamiento, pero se puede inferir y sacar otros tipos de estudios para proponer un reposicionamiento farmacológico. Esperemos de todo cierto. Entonces, para el cáncer, ya volviendo al tema de cómo se llama esta ponencia, ¿no? Para el cáncer también existe el reposicionamiento farmacológico, y uno de los que más me gusta mencionar es el itraconazol, ¿no? Y ya les voy a mencionar por qué. Pero es importante que nuevamente digamos lo siguiente, ¿no? Que el cáncer es un padecimiento de gran relevancia en la población mundial, y se prevé que para el 2025 se han diagnosticado más de 20 millones de personas con dicha enfermedad. Actualmente los de mayor prevalencia son cáncer de mama, próstata y colorectal. También podemos aumentar cáncer de pulmón. Existen estudios de reposicionamiento de fármacos para diferentes tipos de cáncer, como por ejemplo enzalutamida, que su uso original fue para el cáncer de próstata, pero también tiene un nuevo uso para el cáncer de mama. Itraconazol, que es un antimicótico, es decir, como termina en azol, es un antimicótico, es usado para hongos. Y mire, también se puede usar o también está siendo usado para el tratamiento de cáncer de próstata.
Dioxin, insuficiencia cardíaca congestiva. Se cree o se piensa de que puede tener un repositor farmacológico para el cáncer de próstata. Disulfiram con cobre para el manejo del alcoholismo. También se piensa que puede ser usado para el cáncer de mama en una etapa de tipo metastásica. Entonces vemos de que el repositor farmacológico también ahora en estos momentos está haciendo auge a nivel mundial, pero es que tiene mucho sentido. Si ya como que nos ahorraron el tiempo de poder decir este fármaco funciona para la gente sin muchos eventos adversos, entonces, ¿por qué no usarlo? ¿No? Ya todo ese tiempo ya ya fue hecho en realidad, ya se gastó ese tiempo. Entonces, solo se toma ese fármaco que ya existe y se le busca otra función e inclusive se pueden hacer mejoras nada más en la estructura para poder hacer un cambio. Esto los químicos teóricos y los químicos farmacéuticos lo manejan muy, muy bien. Por eso que como la ciencia es interdisciplinaria, en este caso yo, por ejemplo, no trabajo solo, sino también tengo contactos con los mismos profesores de la Universidad de Piura con los que trabajamos, que son expertos en biología molecular, son expertos en otros tipos de áreas, e inclusive también con profesores, por ejemplo, de la UNAM, que son químicos teóricos, que también estamos teniendo comunicación para poder conversar con ellos y poder proponer un reposicionamiento farmacológico tal vez para algún fármaco. En nuestro estudio, en lo que estamos haciendo nosotros básicamente es en tratar de entender, estudiar y proponer una molécula para un tipo de cáncer que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces, aquí ocurre, este cáncer se produce por lo siguiente, ocurre una inversión ML4-ALK, que básicamente es lo que vemos acá. Entonces, acá está ML4-LK, ocurre una inversión, ocurre esto, y cuando ocurre esto de aquí, la parte extracelular de la ALK, que es esta porción que estamos viendo aquí, se pierde. Y justo es esta porción que regula, en este caso, la acción catalítica que tiene el dominio proteína quinasa. Ahora, como es un dominio, tiene una función muy propia, o sea, puede ser regulada por otro dominio, pero si es que no estuviera ese dominio, puede seguir cumpliendo su función. Y eso es lo que ocurre aquí. Se pierde el dominio intracelular, queda el dominio intracelular y ese dominio intracelular sigue causando o sigue produciendo en este caso su función, ¿no? Que es fosforilar sustratos. Y este sigue fosforilando sustratos de manera abundante. Como que hay una desregulación, sigue fosforilando, sigue fosforilando, porque no hay quien la regule, o sea, porque no está esa parte extracelular. Entonces, esta inversión ML4-LK origina una proteína de tipo anormal, que fue lo que les comenté ahora, que ocasiona una sobreexpresión de las rutas post-mutación en las vías de señalización intracelular. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el 85% del cáncer del pulmón y en el Perú es el octavo, el cáncer del pulmón está en la posición 8 de todos los tipos de cáncer según el Instituto Nacional de Salud, perdón, según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Perú, y eso fue una data del 2017. Entonces es un cáncer que también es un cáncer agresivo, no es un cáncer que finalmente las personas que lo presentan tienen una chance muy baja de poder sobrevivir a estos tipos de cáncer, ¿no? Pero entonces los especialistas han comenzado a querer estudiar este tipo de cáncer. Este tipo de cáncer ocasionado por esta inversión ML4-LK ha sido descubierto recientemente, fue descubierto en Japón y desde el 2007 se comenzaron a desarrollar inhibidores para la proteína ALK, que es esta proteína, para inhibir la proteína ALK, que es esta proteína que sale un tanto, como les comento acá, ¿no? Una proteína de tipo anormal, sale de tipo anormal, ¿no? Porque la parte extracelular no la presenta y solo presenta la parte intracelular. Pero la parte intracelular sigue cumpliendo su función. Entonces, sobre esta fase o sobre este dominio es donde los fármacos van a atacar. Pero, ¿cómo es que atacan los fármacos? Los fármacos hacen una competición con el ATP. ¿Por qué? Porque las proteínas quinasas tienen un pocket donde ingresa el ATP. Y ya saben ustedes que el ATP es quien da el grupo fosfato para que pueda ocurrir la fosforilación. Entonces, en este pocket, ahí ya no ingresaría el ATP, sino ingresaría el fármaco. Entonces, es una competición. ATP y fármaco están compitiendo en ese momento. Entonces se ve en un inicio que sí está bien, fármacos como crizotinib y ceratinib sí pueden cumplir la función de inhibir, en este caso, la función de la proteína quinasa, de ALK, y paran un poco el proceso cancerígeno. Pero por esta presión farmacológica sobre esta proteína es que se han visto de que ocurren mutaciones en esta proteína. Y estas mutaciones que ocurren en estas proteínas es el principal problema, la problemática actual que
desenfrena el cáncer de pulmón de células no pequeñas es la resistencia que ocurren a los fármacos que están siendo creadas para poder inhibir a esta ALK. Entonces, en la actualidad, los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas positivos para la mutación ML4-ALK presentan un pronóstico bien heterogéneo, es decir, a algunos les va bien, a otros no les va muy bien, y esto es porque ocurre la resistencia hacia el tratamiento. Entonces, el equipo de investigación de la Universidad de Piura, para donde estoy en estos momentos apoyando, propone estudiar rutas de proliferación celular y apoptosis post-mutación con el propósito de poder encontrar dianas terapéuticas sobreexpresadas y así proponer estructuras de un posible inhibidor de tirosinas quinasas. Y es aquí donde ingresa la bioinformática. ¿Cómo estamos utilizando la bioinformática? Para poder diseñar inhibidores de proteínas quinasas. Y para poder diseñar estos inhibidores de proteínas quinasas, es importante conocer, entender la estructura de la proteína quinasa, dinámica de la enzima, reconocimiento del sustrato, reacción de fosforilación y diferencias entre una conformación activa y pasiva, activa y no activa de la ALK, que sería la proteína quinasa. Entonces, para entender la estructura de la proteína quinasa es importante saber de que existen bases de datos. Bases de datos como Uniprot, donde se va a encontrar la secuencia de aminoácidos. Estas bases de datos como Uniprot, donde se encuentra la secuencia de aminoácidos, nos va a permitir poder conocer la secuencia importante para poder, si es que no hubiera una estructura en la base de datos RCSB-PDB, que es una base de datos que almacena estructuras proteicas, ya sean que hayan sido obtenidas por cristalización de proteínas o que hayan sido obtenidas por resonancia magnética nuclear o por criomicroscopía de masa. Si no hubiera la estructura en esta base de datos del PDB, entonces con la secuencia aminoacídica nosotros podemos reconstruir la estructura proteica y eso se le llama modelamiento molecular. Entonces, después como tenemos la secuencia de aminoácidos, podemos hacer el modelaje por homología. Y aquí se utilizan diferentes tipos de programas como Modeler, SwissModel y Yazara. Los dos primeros son libres, Modeler y SwissModel, y el último, Yazara, es de paga, pero es muy bueno. En Modeler, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es modelamos 100 proteínas de la misma para poder tener una mejor estadística y de esa manera poder seleccionar el mejor DOP score y utilizar a ese modelo como nuestro modelo candidato para poder hacer estudios sobre él. Y finalmente, siempre es importante para entender la estructura de la proteína quinasa es visualizar la proteína. Y para ello existen diferentes herramientas como PyMol, como BMD, como Quimera y como Yazara. PyMol, BMD, Quimera también son libres, aunque ahora PyMol se debe pagar, solo te dan para la licencia académica. Y Yazara, que es de pago. Pero una vez comento, es muy bueno. Ahora, reconocimiento de sustrato. Ya entendimos la estructura, ahora queremos reconocer el sustrato. Estudiamos el sustrato. Por ejemplo, para ello, gracias a la visualización que hemos obtenido con PyMol, nosotros podemos comenzar a estudiar la estructura de la proteína. Por ejemplo, en este caso, esta ML4-ALK o esta ALK anormal presenta las mismas estructuras o las mismas características que una quinasa. Dos dominios, un dominio N-catalítico, un dominio N-terminal, un dominio C-terminal. Presenta una hendidura catalítica donde va a ingresar en este caso el fármaco. Estamos viendo ahí, este fármaco va a ingresar justo donde está el ATP, entonces cumple toda esa misma función e inclusive podemos nosotros observar en este caso cuáles son los aminoácidos, cuáles son los aminoácidos que están presentes justo en esta hendidura catalítica y cómo estos aminoácidos interactúan con el fármaco. Y entonces de esa manera nosotros podemos observar cómo los fármacos interactúan con estas proteínas, pero como les dije en un inicio, ¿no? Uno de los principales problemas para las personas positivas para ML4-ALK es que ocurre la resistencia de los fármacos. Y esta resistencia farmacológica que ocurre hacia estos fármacos se dan por mutaciones. Mutaciones en los aminoácidos. Por ejemplo, mutaciones en los aminoácidos en la posición 1196, una leucina por una metionina, o una serina por una tirosina en la posición 1206 o tal vez por una mutación doble en la posición 1196 y 1202. Entonces, estas mutaciones, ¿qué es lo que producen? Estas mutaciones producen alteraciones en la estructura de la misma proteína quinasa. Por ejemplo, esto es lo normal, cómo interactúa, sin mutaciones, ¿ok? Pero aquí vemos, por ejemplo, una mutación que es la mutación leucina por metionina y vemos que en este caso esto entra un poco, ¿no? Aquí, entra un poco. Y aquí también, por ejemplo, hay otra mutación, ¿no? Esta mutación doble, en la posición 1202,
por una arginina, una glicina que tiene una cadena lateral pequeña por una arginina cuya cadena lateral es más grande, ¿qué es lo que hace? La arginina tapa, como ustedes pueden estar observando aquí. Aquí, cuando no hay mutación, no hay nadie quien tape, pero cuando está la mutación por una arginina, tapa. Y como está tapando, ya no está permitiendo el ingreso, en este caso, del fármaco. ¿Y qué es lo que sucede cuando pasa? Impedimentos estéricos. Y como hay impedimentos estéricos, entonces un impedimento estérico no es aceptado por la proteína y por ende no va a ocurrir la interacción. Entonces, de esa manera es como ocurre un impedimento estérico o estas mutaciones conllevan a un impedimento estérico donde no va a haber interacción entre los fármacos con las proteínas. Y de esa manera es como ocurre la resistencia farmacológica. Vemos ahí, ¿no? Por ejemplo, que ese fármaco no está ingresando totalmente porque no puede pasar justo esa arginina mutada, esa glicina por arginina mutada que tapa la entrada de ese fármaco. Entonces, para poder superar estos, hay aproximaciones en el diseño de fármaco. Este es un virtual screening muy, muy básico que se da con Lisica, porque hay otros métodos mucho más avanzados que necesitan de un gasto computacional más avanzado. Pero al menos Lisica te da una aproximación de cómo o cuáles podrían ser aquellos fármacos que se podrían usar o proponer para reposicionamiento, ¿no? Proponer entre aspas. Recuerden que la bioinformática no te responde la pregunta biológica como tal, sino te da indicios, aproximaciones, un camino más adecuado para poder llegar a responder tu pregunta biológica. Siempre en bioinformática o estudio de tipo in silico, siempre debe ir acompañado tal vez en menor medida o en un proceso cercano por un estudio de tipo in vitro. Sería algo algo que se fundamente mejor, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dicen de que son estas estructuras para lisica, SIN 432781, luego hasta se podrían buscar en el mismo SIN para ver qué fármaco es, los que son muy similares a aquel fármaco que no tiene ese impedimento estérico, ¿no? Y entonces de esa manera uno más o menos puede ir identificando cómo sería la estructura y por ende cuál podría ser la estructura para un reposicionamiento farmacológico. Esto no es el final, después de esto vienen muchos otros procesos como poder observar la dinámica molecular de estas interacciones fármaco-proteína, poder entender cuál es la correcta pose del fármaco para que pueda interactuar. Puede ser de que tu estructura sea muy buena y tu fármaco tenga la mejor pose, pero no sabemos cómo es la citotoxicidad que presenta ella. Entonces, todo eso se puede ver también de manera bioinformática, ver el ADMET, absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad. Todo eso se puede ver. Entonces, esos son los primeros avances que se están teniendo en el proyecto y lo que viene de aquí en el futuro, ya pronto, en estos meses ya comenzando nuevamente, primero mejorar y validar el modelo ML4LK, realizar un mejor docking molecular con modelos resistentes, ya con los modelos resistentes porque ya sabemos el comportamiento con un modelo que no es resistente, screening virtual para ML4LK con modelos resistentes y unas dinámicas moleculares de tipo OLATOM para ver toda la estructura y Coarse Grain también para hacer un proceso más largo de dinámica, ver el comportamiento en escalas más largas. Entonces, yo tenía 40 minutos para exponer, creo que he llegado al tiempo y nada, agradecer a los profesores con los que se trabaja. Es muy importante porque sin ellos no se puede avanzar mucho, ¿no? Nosotros hacemos la parte bioinformática, pero siempre como les comento, esta parte de informática en este proyecto es un proyecto financiado por Concitec. En este proyecto también hacemos la parte in vitro, la parte experimental, la parte de bancada. Y aquí tenemos a la profesora Estefan Infante, también ha sido alumna de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que es especialista en esta parte de inmunología. Tenemos y también inmunología y también ha estudiado cáncer en los estudios que ha hecho de grados. Tenemos a Richard Zapata, que se encarga de la parte de la biología molecular del cáncer, junto con Jonathan Benítez, que utiliza técnica de CRISPR-Cas también. Tenemos a Brenda Moy, quien está aquí al frente, que ya se recibió como química farmacéutica y bueno, en este caso yo le genero muchas preguntas, porque yo soy biólogo de profesión y como ella es química farmacéutica, muchas cosas que a mí se me escapan del área que ella maneja. Tenemos a nuestra alumna Daniela Chapilliquén, que también es estudiante de medicina, pero que también se interesa bastante por aprender todas estas técnicas moleculares, técnicas incílicas, a Brenda, a- y a Alejandra Ríos y a Raquel Ríos, que son las secretarias que nos ayudan a que todo esto salga adelante con el papeleo y todo, que normalmente nosotros no lo manejamos muy bien, ¿no? Bueno, al menos en mi caso no se maneja, no lo manejo muy bien.
Entonces, parte de esta presentación son resultados del proyecto financiado por Concitec Fondesit en el marco del convenio de las convocatorias Proyecto Investigación Básica 2019, y el tema que nosotros desarrollamos, el nombre de este es Determinación in vitro de nuevas dianas terapéuticas en modelos celulares de cáncer de pulmón de células no pequeñas positivo para la mutación del gen linfoma anaplásico quinasa ALK, resistente a inhibidores selectivos de la proteína ALK. Un nombre bastante largo, pero básicamente es lo que se les explicó que estamos haciendo en la parte de bioinformática. Agradecimientos a la Universidad de Piura, a Biotech, a Concitec y a Fondesit. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por tu ponencia, Juan. Sí, justamente tenemos aquí unas preguntas en los comentarios. Diego A Leonardo ver. nos pregunta, ¿nos muestras una estrategia para poder trabajar con fármacos usando bioinformática? Si logran encontrar alguna molécula candidata con bioinformática, ¿cuán viable es trabajar con farmacología, o sea, en la producción del fármaco y hacer todas las etapas que conllevan este estudio, aquí en Perú? Muchas gracias y el chico está muy guapo. Ese Diego. Diego es un gran amigo de toda la universidad. Hemos estudiado juntos en Brasil. Este, no me sorprende su comentario final. Es melosísimo, de verdad. Sí, sí, la pregunta es muy interesante, Diego. A ver, tú sabes que la parte de bioinformática, mismo así, utilizando técnicas computacionales, se puede manejar en computadoras, pero también se tiene una limitante, ¿no? Porque el gasto computacional, si queremos hacer dinámicas, es un gasto abundante en cuanto al gasto computacional. Se necesita mucho tiempo para eso y no se tiene a veces los recursos para poder comprar clusters o poder alquilar clusters para poder manejar todo el proceso de farmacología. No solamente ahora en este proceso que vamos a hacer, no solamente utilizamos 1000 o 2000 moléculas, vamos a utilizar una gran cantidad de moléculas para poder hacer unas 10.000, tal vez 15.000 moléculas. Entonces, ese es uno de nuestros principales problemas que tenemos ahorita, que no tenemos el gasto computacional. Afortunadamente, ya con algunos convenios que estamos teniendo y con unos contactos que tenemos del UNAM, de la Universidad Autónoma de México, vamos a comenzar a trabajar en conjunto, porque ellos también trabajan en cáncer, y para poder utilizar su recurso computacional que ellos tienen, donde se trabaja con GPU también, y se aumenta, se acelera este proceso. Ahora, si es que llegáramos a obtener una molécula que sería lo que deseamos, ¿no? Lo más adecuado, ¿cuál sería la viabilidad de esto, ¿no? Afortunadamente, los laboratorios de la Universidad de Piura se están implementando, ya se están trabajando con líneas celulares, y lo ideal sería al menos llegar a una parte in vitro en donde podamos decir esto de manera in vitro es viable, ¿no? Porque, por ejemplo, querer sintetizar un producto, ahorita no tenemos un bioterio para poder realizarlo, y entonces ahí se tendría que generar bastante, pero bastante contactos, creo yo, por ahora en el extranjero, ¿no? Bueno, si es que hubiera algún contacto aquí en Perú sería bien interesante, pero por ahora la viabilidad de poder obtener este producto sintético como tal y no solo propuesto, bueno, se requeriría un mejor laboratorio en el cual se tenga toda la instrumentación adecuada, por ejemplo, un bioterio para poder realizar estos estudios in vivo, aprender nuevas técnicas o implementar técnicas, por ejemplo, no sé, en pesebras o en ratones, tener gente especialista que pueda trabajar con estos tipos de bioterios, mantener los bioterios como tal, tener los permisos para poder trabajar sobre esos animales, que tú sabes que la parte, esa parte tal vez de generar los permisos y todo aquello tal vez es un poco limitante aquí en Perú, y más para un laboratorio que recién se está comenzando, ¿no? Estamos recién comenzando se está recién comenzando con este laboratorio y con esta área o con esta rama de la biología que es estudiar el cáncer, ¿no? Pero yo creo, a ver, sin ser muy negativo, siendo optimista, yo creo que si se tienen los contactos adecuados, tal vez mismo Perú o extranjero, yo creo que podríamos proponer una molécula y tratar de sintetizarla. Tal vez no de acá, pero tal vez fuera, sintetizarla con estos contactos que se puedan tener y poder generar un avance, ¿no? Y poder generar un nuevo conocimiento para la ciencia del Perú, ¿no? Que ahora vimos que falta bastante, ¿no? Si no, no estuviéramos tan atrasados con esto del COVID-19, ¿no?
que, por ejemplo, reposicionamiento farmacológico, si nos vamos aquí nada más a Brasil, están utilizando bastante reposicionamiento en el CNP para poder proponer estos fármacos y no estuviéramos, a ver, no quiero pecar de soberbio, pero no estuviéramos pensando sobre la ivermectina o hidroxicloroquina, ¿no? Que en otros países ya ni siquiera las proponen. Exactamente, exactamente. Continuando la pregunta de Diego, justamente nos ha dicho que, pero haciendo colaboración con otros laboratorios en Perú, ¿sería posible o se necesita montar un laboratorio desde cero en Perú? Y como te dije, si es que estos laboratorios, si estuvieran laboratorios en Perú, al menos aquí con laboratorios que están trabajando con proteínas quinasas y con cáncer, no hemos tenido mucho contacto porque creo que son muy pocos en realidad. Tal vez deben haber unos 3 o 4 laboratorios que tal vez vayan por el mismo camino que nosotros queremos ir. Pero si estuvieran estos contactos aquí en Perú, yo creo que se podría, tal vez no trabajar directamente con dentro de ese laboratorio, pero al menos brindar los contactos necesarios que ellos tienen también para poder trabajar con personas de afuera, ¿no? Que nos permitan este avance. Tal vez esa es triste, ¿no? Pero tal vez es una de las posibles limitantes que tenemos ahora, ¿no? Pero al menos con esta parte de la bioinformática, al menos queremos proponer esta molécula, ¿no? Queremos ver si es que llegamos a proponer una posible molécula. Como te digo, proponer. Después ya el otro paso, tal vez hacer síntesis y poder hacer todo aquello, a ver, tal vez postular a otros tipos de proyectos en donde nos permita obtener el dinero para poder administrar o poder comprar materiales adecuados, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que la principal limitante ahorita es los contactos y los laboratorios que tal vez no sean un tanto especialistas en esta área. Al menos nosotros pretendemos que este laboratorio comience con este tipo de estudios en cáncer. Y esperemos nos vaya bien y podamos tener resultados positivos. Este proyecto recién está comenzando y ojalá, pues, ojalá vaya por buen camino y podamos encontrar algo beneficioso más que todo para las personas que sufren de este tipo de cáncer, ¿no? De células no pequeñas, cáncer de pulmón de células no pequeñas. Mm, esperemos que se pueda lograr felizmente. Continuando con las preguntas, Damaris Peña nos dice, en tu experiencia, ¿qué programas bioinformáticos consideras tú que son los mejores para realizar todo este tipo de visualizaciones y propuestas? A ver, existe una gran cantidad de aproximaciones bioinformáticas con las que uno puede trabajar, pero en grandes rasgos, normalmente para hacer este tipo de reposicionamiento farmacológico se utiliza virtual screening y se utilizan diferentes. Dentro del virtual screening hay una gran cantidad de programas, pero el nombre general es virtual screening para poder hacer reposicionamiento farmacológico. Ya hay diferentes tipos de virtual screening basados en ligandos, basados en la estructura proteica, pero yo creo que si es que se quiere comenzar a trabajar en esto, las técnicas que más o menos se deben conocer es, bueno, en primer lugar, conocer las bases de datos con las que se va a trabajar, conocer a tu proteína, conocer cómo hacer un modelamiento molecular, conocer cómo hacer un docking molecular, y bueno, si es que da el tiempo o si es que se puede aprender cómo se hace una dinámica molecular, ¿no? Y en primera instancia, a los que son biólogos aquí y sean biólogos tanto o biólogos, perdón, o físicos o matemáticos o químicos o lo que sea, o cualquier carrera que sea, yo creo que una de las principales cosas ahora, en este mundo, en este momento, más que todo mis consejos para biólogos, es que deben aprender algún lenguaje de programación. Y ustedes dirán, pero ¿para qué yo voy a crear un lenguaje de programación? Yo me quiero dedicar a otra área de la biología, yo no quiero ser bioinformático, ni tampoco quiero trabajar tanto en biología molecular, pero siempre, a todos ustedes, siempre estamos generando datos. A ver, la esencia del biólogo es hacer investigación, es solucionar problemas y siempre está generando datos, siempre está generando datos. Y estos datos que se generan siempre son almacenados en bases de datos. Entonces, tratar de obtener la información de todas esas bases de datos manualmente tal vez se puede hacer, pero es un tanto complicado, te genera mucho tiempo. Manualmente se puede hacer, existen programas que das un clic y también te lo hacen, pero son programas ya generales. ¿Qué pasaría si tú quieres buscar algo en específico dentro de ese programa? Entonces, por eso es importante al menos conocer o tener un indicio de cómo hacer una pequeña programación, un pequeño programa. Cuando yo inicié en esta parte, yo no soy un ducho programando, pero cuando inicié en esto, yo no sabía programar.
Pero cuando llegué al laboratorio y mi asesor, Paul Naum, mi asesor, él biólogo también, pero sabía programar como, sabía programar en Python, sabía programar en R, sabía programar en muchos lenguajes de programación. Entonces él me aconsejó que aprendiera. Y creo que esa fue una de mis principales cosas que traté de aprender, ¿no? Durante la maestría, que fue tratar de aprender a programar, al menos generar pequeños programas que yo los entendiera y que me pudieran dar una respuesta de manera más rápida. Entonces, es por eso que pude hacer la maestría en 2 años, con toda la información que tenía, porque si no, si lo hacía de manera manual, esos 2 años me iban a quedar muy cortos, porque toda la información que yo obtenía de la base de datos, como Phosphos IT Plus, que era con la que trabajaba, era mucha información para manejarla de manera manual. Entonces, mi consejo, si es que hay docentes y docentes que tienen alguna responsabilidad en una universidad y que pueden, no sé, con sus contactos poder cambiar o mejorar algo de la currícula, yo dentro de mis expectativas y perspectivas que les digo es que al menos lleven un curso de programación básica. No te digo que hagan Excel, no te digo que hagan PowerPoint, o que hagan Microsoft, porque eso ya se sobreentiende que todos ustedes saliendo de quinto de secundaria ya debieron haberlo conocido. Pero sí, si es que hay algún profesor o algún encargado de la universidad, de cualquier universidad, y en esa universidad hay ciencias básicas, coloquen un curso de programación. Yo creo que es muy importante eso ahora. Justamente en relación a lo que estabas comentando, Ricardo Calle nos está preguntando, ¿qué lenguaje de programación nos recomendarías para comenzar en esto de Ya, programación? a ver, en mi caso fue un poco gracioso, ¿ya? Porque, a ver, a mí mi asesor me dijo, Juan, vamos a comenzar a hacer el trabajo de maestría. Me dijo, ¿tú sabes programar? Le dije, no. Entonces, comienza a aprender a programar Python. Programa en Python. Me digo, ¿por qué? Porque Python es más literal, es un poco más sencillo, es una variante de otros programas, de otros tipos de sistemas de programación. Pero cuando ya yo llegué al laboratorio y cuando ya iba a comenzar a programar, lo poco que había aprendido en Python, me dice, bueno, vamos a trabajar ahora con R, otro sistema de programación. Entonces fue como que, pero me dijo Python. No, sí, pero vamos a trabajar con R porque creo que con R tú lo vas a manejar mejor, Bio3D se asocia mejor a esta parte de lo que estamos haciendo, entonces vamos a programar en R. Entonces tuve que aprender R. Pero esta pregunta siempre me la hacen y yo también siempre la hago a colegas que se dedican a esta parte de la bioinformática y todos ellos dicen lo mismo, ¿no? Si tú quieres aprender a programar, yo creo que uno de los principales programas que debes aprender es Python. Métete con Python a programar, porque es más literal, o sea, es más lógico lo que estás escribiendo, lo que se está plasmando, la sintaxis es más fácil de poder entenderla a diferencia de otros programas, pero elijas Python, elijas R o elijas el programa o el sistema de programación con el que quisieras comenzar, mi consejo es practicar, practicar y practicar y tratar de practicar todo lo que puedas, porque solo de esa manera te darás cuenta en qué es lo que te falta, ¿no? Qué te está faltando, qué es lo que estás avanzando. Desafortunadamente ahorita, por causas de que ya me dedico en parte a la investigación en la docencia, he dejado de practicar un poco, pero bueno, pero con la práctica que tengo al menos puedo generar programas, ¿no? Pero en mi caso yo manejo un poco más R que Python. Python lo entiendo, pero manejo un poco más R. Pero en tu caso, si quieres comenzar en esto de la programación, te recomiendo Python y hay muchos programas en Internet que te pueden ayudar con esto. Y también he visto que en Facebook hay bastantes personas que publican cursos de Python a los que se puede ingresar por un costo no tan elevado, ¿no? Pero si es que eso fuera un problema, entonces pudieras ingresar, por ejemplo, a edX, que también dan cursos gratis, a Coursera, que también dan cursos gratis de programación. Entonces, te podría ayudar a comenzar a programar. Muchas gracias por esos consejos. Y también relacionado a los consejos, Marco Mechan nos dice Hola, Marco. recomendaciones basadas en tu experiencia del por qué hacer un posgrado. Ah, mira, qué buena pregunta. ¿Por qué hacer un posgrado? A ver, les voy a comentar algo más que todo personal. Yo creo que unas cosas del por qué yo hice un posgrado, muy aparte del conocimiento que yo quería generar, fue también por un ego propio, ¿no? De querer proponerme a mí que yo podía hacer algo diferente, para mí, o sea, para mí.
como Juan Falla. Pero tal vez esa fue una idea errónea, ¿no? ¿Por qué hacer un posgrado? Porque mira, hagas el posgrado, yo creo que te abre la visión enormemente, o sea, te saca de la caja en donde uno está. Yo cuando estaba aquí en la universidad, yo decía, ah, mira, qué chévere, estoy aquí en la universidad, soy muy bueno en lo que hago, y bacán, pero estaba aquí. Cuando yo salí a hacer el posgrado, cuando ingresé al Instituto de Matemática y Estadística para hacer el posgrado de Bioinformática junto con Guillermo Seda, que ustedes también lo deben haber escuchado, lo deben haber conocido, este, en mi caso, esta caja que estaba aquí se destruyó totalmente y me di cuenta que cuánto conocimiento hay todavía por poder descubrir. Dios mío, hay demasiado conocimiento y somos una minúscula parte dentro de tanto conocimiento que se puede generar. Y si uno se cree bueno, déjame decirte de que hay otro que te va a enseñar y que tal vez sea mejor que tú. Entonces, eso tal vez me enseñó el posgrado, ¿no? Porque te abre caminos, te abre el panorama, más allá de lo que uno está viendo, ha ido más a simple vista, te abre el panorama. A mí, afortunadamente, los profesores que me tocaron en la vida y los docentes que me tocaron en la vida siempre me estaban insistiendo a ir por ese camino de hacer un posgrado, ¿no? Aún todavía estoy en el proceso de hacer el doctorado, pero por ahora que tengo la maestría y todavía me falta más porque necesito estudiar, quiero hacer el posgrado, quiero hacer el doctorado, es muy importante para mí por una meta propia, pero también porque quiero seguir generando ese conocimiento que un posgrado también te ayuda a hacerlo. Sin hacer el posgrado también puedes generar conocimiento, pero un posgrado, con un posgrado estás con las personas indicadas a tu alrededor que saben el tema que tú quieres hacer. Entonces, por ejemplo, yo quería trabajar con fármacos, quería trabajar con venenos y, y yo estaba con las personas que trabajaban en lo mismo y me daban esos consejos necesarios y me daban los contactos necesarios. Por ejemplo, Segen, ahorita ustedes tienen los contactos que nosotros también tenemos, porque esto, como es interdisciplinario y es una red que se genera uno con otro, o sea, te damos el nombre y tú puedes conversar con él y de esa manera se genera esto, ¿no? O sea, eso también te da el posgrado y te quita tal vez, no sé, te quita tal vez la soberbia de querer todo para uno mismo y dárselo a los demás, ¿no? Yo aprendí mucho en el posgrado, yo no me arrepiento, la verdad, haber decidido irme a Brasil y hacer un posgrado en algo que literalmente no conocía, porque la bioinformática la había tocado con mis profesores, pero más allá, ir más allá hacia el fondo de lo que en realidad es una bioinformática clásica pura, entonces era un mundo desconocido que a la fuerza lo aprendí y me gustó bastante. Y proteínas quinasas, yo no quería estudiar proteínas quinasas en un inicio, yo quería trabajar con fármacos, con reacción cruzada de fármacos, pero llegué al laboratorio y me dijeron, aquí no hacemos esto, aquí hacemos tal cosa. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Dar la vuelta y decir, no, yo no quiero hacer esto, ya estoy ahí. Entonces, al estar ahí es aceptar y no aceptar porque no hay otra oportunidad, porque sí las hay, sino aceptar porque es un reto de aprender otras cosas. Entonces, fue ahí que le cogí el gusto a proteínas quinasas y ahora proteínas quinasas es lo que me está abriendo el camino en la universidad y lo que me está permitiendo exponerles a ustedes lo que estoy haciendo. Entonces, eso me dio el posgrado. El posgrado te da es algo más abrayante, ¿no? Es algo más grande que te deja observar. Bueno, justamente continuando con esa pregunta, Marco nos comenta, nos dice, ¿seguirás en la misma área, mismo laboratorio para el doctorado o piensas explorar alguna nueva área que te empezó a interesar? Y mira, yo estaba trabajando con fosforilación de proteínas. En realidad, cuando yo comencé, yo quería trabajar con venenos de serpiente. Tal vez soy un herpetólogo frustrado, pero porque yo quería ser herpetólogo cuando ingresé a ser biólogo. Yo ingresé a ser biólogo porque quería ser herpetólogo, quería trabajar con serpientes, quería trabajar con culebras, pero bueno, me pincharon el globo y me dijeron, "Ah, no se puede". Pero bueno, no se tenían las condiciones tampoco, pero yo quería hacer investigación, dije, ¿qué hago? Entonces apareció la bioinformática y la bioinformática para mí me dio mi grado de licenciado, me dio mi grado de maestría. Entonces sé que bioinformática voy a hacer para el doctorado. Tal vez no bioinformática pura, porque también quiero ya otra vez volver un poco a la parte experimental, porque quiero tener las dos partes, tanto la bioinformática como la experimental. Quiero mezclar estas dos. Me gustaría bastante también trabajar con cristalización de proteínas, porque eso sí, con proteínas sé que voy a trabajar, con proteínas y fármacos sé que voy a trabajar,
Me gustan mucho las proteínas. Dentro de bioquímica tal vez es lo que más me gustó, que fue en este caso trabajar con proteínas. Y laboratorio, tengo el contacto con mi profesor con el que hice el maestrado, él siempre me dio las puertas abiertas. También hay otros contactos en la UNAM, también hay unos contactos en España, pero bueno, todavía no se decide. Lo iba a decidir el año pasado antes de comenzar con la cuarentena y bueno, la cuarentena cambió muchos planes, tal vez para bien o para mal en mi caso, pero los cambió y creo que para bien porque ahora estoy conociendo otras áreas, estoy conociendo el, el área del cáncer, estoy conociendo también el área de la microbiología porque estoy apoyando a un profesor que trabaja con microbiología, con acetilasas, entonces estoy conociendo también esa área, también estoy conociendo varias áreas y también yo me dediqué más a la bioinformática estructural de proteínas, pero también estoy conociendo un poco más sobre la genómica. Entonces, mira, lo que se viene aquí en un futuro, depende de la oportunidad que se dé, ¿no? Pero sí, va a ser bioinformática y experimental. Va a ser esas dos cositas juntas. Bueno, en relación al tema del que has hablado el día de hoy, William Guillermo Vilches Cruz nos pregunta, ¿con qué tipo de cáncer podría ser más específica la mutación de la proteína quinasa? Mira, es una pregunta y tiene muchas respuestas. Tiene muchas respuestas. Porque las proteínas quinasas están este, en una gran cantidad de cascadas de reacciones. Por ejemplo, la que estamos trabajando ahorita, que es la ALK, la ALK está presente en el cáncer de pulmón. Entonces, hay una reacción inmensa de cascada que comienza en la ALK y puede terminar en otros tipos de proteínas, ¿no? Que también son proteínas quinasas, pero también hay otros tipos de cáncer en donde hay otra proteína quinasa que puede estar alterada y puede conllevar también a este camino. Para llegar al camino del cáncer, la proliferación celular, no solamente hay una vía, hay dos, tres vías diferentes. Entonces, puede ser que inhibamos una proteína quinasa, pero ya hay otra proteína quinasa que está saltando a esta que estamos inhibiendo para continuar, por ejemplo, con la proliferación celular. Entonces, para responderte esa pregunta, te digo que hay una gran cantidad de proteínas quinasas que pueden ser alteradas, diferentes proteínas quinasas que pueden alterar, en este caso, diferentes tipos de cáncer, ya sea cáncer de pulmón, ya sea cáncer de mama, ya sea cáncer de próstata. En todas ellas va a haber alguna cascada de reacción de proteínas quinasas. Uno de los trabajos que ahorita estamos impulsando en la universidad, en donde estamos también mezclando a los alumnos, porque es una de las cosas que nosotros estamos haciendo en la universidad, que es que los alumnos también nos apoyen a hacer la investigación, es que queremos comenzar a estudiar toda la vía de señalización de ALK. Entonces, cómo es que ALK interactúa con otras proteínas y cómo es que esta proteína genera una reacción hacia la otra. O sea, estudiar toda esa cascada de reacción y entender el comportamiento de toda esa cascada. ¿Para qué? Porque también hay otro proyecto que estamos haciendo en la universidad, que estamos comenzando ya con esto, de que queremos ver dualidad farmacológica. ¿Qué es la dualidad farmacológica? Es, por ejemplo, a ver, este fármaco, bueno, no tengo algo para mostrarles, pero este fármaco que está aquí tiene una estructura tal que puede inhibir a dos proteínas diferentes. Entonces, por ejemplo, este fármaco puede inhibir a esta proteína y puede inhibir a esta proteína. Imaginemos de que en una cascada de reacción, esta proteína comienza hace en la cascada de reacción genera que esta también comience a tener una acción, esta y esta. Entonces, buscar un fármaco que ataque tanto a esta como a esta. Entonces, esa es dualidad farmacológica. Y también buscar fármacos que puedan tener multitarget, ¿no? Es decir, que tenga no solo dualidad, sino que puedan inhibir a 3, 4, 5, 6 proteínas, como ya hay en algunos fármacos que pueden inhibir hasta 5 proteínas quinasas, ¿no? Entonces, todo eso en este campo es un campo bien bonito que se está comenzando a generar, este, y más que todo en mi caso, proteínas quinasas, que es lo que me gusta, ¿no? Bueno, por último, Marco nos vuelve a preguntar algunas recomendaciones para escoger una área de investigación, algún laboratorio, universidad y cómo es el ambiente de trabajo en un posgrado. Ok, ¿cómo es el ambiente de trabajo en un posgrado? Esa es la primera pregunta que voy a responder. No sé, en la universidad donde yo estuve, en la Pedro Ruiz Gallo, mi asesor fue el profesor Pedro. Y el profesor Pedro me enseñó siempre a ser autodidacta. O sea,
él me daba las pautas, ¿no? Me decía, mira Juan, esto de aquí funciona de tal manera y lo demás depende de ti. Entonces yo estudiaba más, ¿no? Y siempre tenía esa comunicación. Entonces, a mí no me afectó mucho ese paso hacia el posgrado. ¿Por qué? Porque en el posgrado uno mismo se hace, ¿ok? Más mi asesor en mi caso me dijo, mira Juan, tú si gustas regresa a Perú y desde Perú trabaja, pero a mí me das resultados. O si gustas irte de vacaciones por año nuevo, puedes irte 2, 3 meses, pero a mí me das resultados. Entonces, eso fue interesante, ¿por qué? Porque me enseñó a ser autodidacta. En el posgrado, uno tiene que ser autodidacta, uno aprende todo lo que uno aprende, el único límite de aprender algo eres tú mismo, ¿no? O sea, si tú quieres aprender hasta aquí, lo aprendes, si quieres aprender hasta aquí, lo aprendes, porque uno se vuelve autodidacta, porque el trabajo es tuyo, tú eres el dueño de lo que estás haciendo. Bueno, el dueño porque lo estás haciendo, porque al final la información se queda con la universidad y eso es lo que sucede, pero tú eres el dueño de lo que haces. Entonces, te haces, te apropias de tu proyecto y quieres sacar lo mejor de él. Entonces, ¿cómo es el ambiente en el posgrado? A mí, a mí me gustó mucho porque aprendí bastante y hubo bastante gente a mi alrededor que me ayudó. No exactamente se sentó conmigo para decirme esto se hace así, así, así. Sí lo hubieron, no puedo quejarme. Estuvo mi amigo Elder, estuvo mi amigo Joao, estuvo mi amigo C. Estuvieron varios amigos míos, Mariana, Mari, estuvieron varios que se sentaron a mi costado para apoyarme en algún momento, mi asesor mismo que se sentaba para apoyarme en algún momento, pero lo demás era porque me dediqué a ser autodidacta. Yo recuerdo que mi asesor me decía, mira, vas a tener que ayudarme, vas a tener que programar esto y lo haces. Vuelvo en 2 días. Y regresaba en 2 días y yo no lo tenía hecho porque no sabía cómo se tenía que hacer. Entonces él me miraba y me decía, ¿qué te falta? Y yo digo, de aquí no puedo pasar. Se sentaba. Ah, ok. Lo pasábamos juntos. Ya listo. Vuelvo en 2 días para tener el resultado. Y yo ya lo tenía. Entonces, este, el ambiente en el ambiente en el posgrado es dependiendo de cada uno, ¿no? En mi caso me gustó bastante porque yo ya tenía esas características de querer ser autodidacta y bueno, de tratar de obtener la mayor información posible. Luego, la otra pregunta que estaba junto con ella, disculpa Belén, ¿cuál era? Recomendaciones para escoger una área de investigación, laboratorio o universidad. Ya, bueno, en realidad yo creo que esa pregunta va a depender bastante de cada uno, ¿no? ¿En qué te sientes cómodo? Por ejemplo, yo conozco personas que se dedican a la botánica, son muy, muy buenos, a la pesquería y son muy, muy buenos. ¿Por qué? Porque en primera instancia ellos se sienten cómodos con lo que hacen. O sea, les gusta el área con la que manejan. Entonces, esa es una de las principales cosas. Donde tú te sientas cómodo, yo creo que ese es el camino donde uno puede, donde puede seguir, ¿no? O sea, si tú te levantas todos los días diciendo, y era una de las cosas que yo me decía, no, si yo me levanto y yo diga, no quiero ir al laboratorio, no quiero, no tengo ganas de ir al laboratorio. Eso puede suceder, pero si te levantas todos los días con esa mala gana de querer ir al laboratorio o de querer ir a hacer algo, entonces estás en el lugar equivocado. Entonces, si te levantas con esas ganas de decir, hoy día voy al laboratorio, qué bacán, hoy día vamos a buscar algo nuevo, etcétera, ese es el lugar para ti. Estás yendo por el camino adecuado. Entonces, yo creo que tienes que primero que hacerte una retrospectiva, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que haces y en qué te vas a sentir que eres muy bueno haciéndolo. Porque una de las cosas que yo siempre digo es que tú tienes que creértela. A todos los que están aquí, tal vez que están en la universidad, tú tienes que creértela. Tú tienes que creértela de que el que más sabe sobre ese tema, van a haber otras personas que saben más que tú sobre el tema, pero en ese momento, el que más sabe en ese tema, en ese lugar, eres tú. O sea, tienes que creértela, tienes que venderte a ti mismo esa idea, porque solo de esa manera vas a poder sacar adelante tu trabajo. Porque si vas a estar sumiso, que no, no sé, me da vergüenza de que alguien venga y me critique lo que hago, si te lo critican, bienvenido, porque de esa manera sabes más o menos por qué camino tienes que continuar, ¿no? O sea, qué es lo que estás haciendo mal y mejorarlo. Siempre hay críticas constructivas y esas son las que se deben tomar, ¿no? Yo en el camino he escuchado muchas críticas y así sean de mala gana, siempre las he tomado como constructivas y eso ha sido lo bueno. ¿Qué universidad elegir? Ahí sí, a ver, las oportunidades vienen y bueno, en algunos casos vienen de manera abundante y en otros casos vienen muy escasas y debes saber aprovechar el momento. En mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba trabajando en el área de alimentos y me escribió mi profesor, me escribió Pedro y me dice, Juan, se va a abrir la maestría de bioinformática.
Mira, el examen va a ser en un mes. Tienes que inscribirte para que lo puedas dar. Entonces yo a la semana renuncié a mi trabajo. Y era un trabajo en el que estaba en planilla, estaba ya ingresando en planillas, estaba ganando lo necesario para vivir tranquilo. Entonces renuncié. Bueno, claro, decisiones también, yo no tenía una responsabilidad más allá de- del personal, ¿no? No tenía una responsabilidad más allá de ello. Pero renuncié a la semana, es más, renuncié a los 3 días, 4 días, renuncié, hablé con mi familia, hablé con mi pareja y listo, renuncié. Me vine para Lambayeque y estuve un mes estudiando. Me acuerdo que me reunía con Guillermo para estudiar, entre los dos estudiábamos, desarrollábamos preguntas, exámenes, cosas de matemática que nunca en la vida yo trataba de hacerlos, cosas de computación y cosas de biología que más o menos se dominaban. Entonces de esa manera fue como me decidí, fue una oportunidad que vino y la tomé. No miré, no miré hacia atrás, la verdad. Creo que, creo que si es que tú estás decidido a hacer un posgrado, si es que tú estás decidido a ir más allá y salir de tu zona de confort, entonces tienes que decidirte en una. Si hay una oportunidad, tomarla. Yo creo que eso es lo importante, tomarla, ¿no? Y si esa oportunidad te vas a hacer sentir cómodo, tomarla. No, bueno, ya eso es muy personal, ¿no? Dependiendo de la decisión que tomes, del entorno donde te encuentras, es muy personal. Pero al menos eso fue lo que yo hice. Si quieren que les comente algo muy personal, eso fue lo que hice. Pero tuve el apoyo de mi familia y de mi enamorada en ese entonces. Entonces, me facilitó más el que yo tomara la decisión de irme. Y mis profesores, Pedro, que me ayudó, el profesor Richard Garrett, que también me dijo, oye Juan, no, sí, si tú quieres una carta de recomendación, aquí está, tengo un contacto aquí que tal vez pueda ser tu asesor. Es más, mi asesor, Paulón, fue alumno de Richard Garrett, entonces ahí nomás ya había un contacto y por eso Paulón también me acepta y sin hacerme muchos peros y me fui con él y fue mi asesor y esa fue básicamente la historia de cómo llegué a ser el maestrado. Ellos me abrieron las puertas, pero bueno, tuve que dar el examen para ingresar y ganar una bolsa y todo eso. Bueno, y por último, no sé si nos podrías comentar un poco de cómo fue tu experiencia en SEGEM durante tu permanencia en el grupo de estudios y cómo es que esto influyó en todo lo que has logrado hasta el momento. Claro, mira, Segen me abrió los ojos en la universidad, en cuanto a querer hacer investigación. ¿Por qué? Porque ahí había bastante comunicación con los que ustedes le conocen los patriarcas, ¿no? Ustedes le conocen los patriarcas. Ellos también, me acuerdo que nos sentábamos, no recuerdo qué día, miércoles o jueves o viernes, nos sentábamos en las tardes a leer el Leninger. Tal vez creo que el libro que más he leído en mi vida ha sido el Leninger, y hasta ahora lo sigo leyendo. Entonces nos reuníamos y comenzaban las discusiones. Y ya estaba O Vázquez haciendo una ponencia sobre, me acuerdo que relación del sueño y la biología, una cosa así, y ya nos estaba comentando eso. O ya estaba Marco Mechán, por ejemplo, en este caso, hablándonos sobre, me acuerdo que recién ya se estaba yendo para hacer el doctorado, ya nos estaba conversando sobre unas bacterias que él encontraba en el tomate, o Diego, que estaba comenzando con la parte de informática, nos estaba comentando eso también, o Benítez, o Edwin, que nos estaban comentando ya con el proyecto que estaban haciendo en Chile, y esas cositas te picaba, ¿no? Te picaba las ganas de tú también querer hacer algo similar. Y, y, y fue eso que me ayudó Segen, ¿no? A tomar la iniciativa de poder seguir en el camino de la investigación, que miren, sinceramente es muy complicado querer tomar esta iniciativa y querer continuar en este camino. Porque sin ser pesimista, recién ahora es que está comenzando todo este boom de querer invertir en la ciencia y todo eso, ¿no? No es que yo sea muy viejo, pero al menos en mi época, cuando yo estaba en la universidad, solo la investigación se quedaba en Lima y de Lima no pasaba. Los pocos proyectos que tal vez se ganaban en la región eran proyectos que la estaban luchando y luchando para ganarlas. Y no sé, tal vez porque había más experiencia en Lima, o no lo sé, siempre hay un porqué, pero al menos ahora ya está llegando más la investigación a las regiones y eso es lo bueno que al menos se está descentralizando un poco. No como nos gustaría, pero está sucediendo. Y no es como que nos gustaría que el Estado le invierta, pero a la investigación, porque se sabe que sin investigación no hay futuro, sin la ciencia no hay avance. Pero bueno, mientras que las autoridades no entiendan eso,
y que las autoridades no entiendan que, no sé si me estoy saliendo del tema, pero es algo que quería comentar. Mientras las autoridades no entiendan que en Perú hay gente capaz, hay gente capacitada para poder hacer la misma investigación que en otros lugares, mientras ellos no entiendan eso no va a poder salir adelante, porque en Perú hay la gente capaz. Si tú tomas a esa gente y tal vez la llevas a que se capacite a otro lugar para que mejore sus experiencias, expectativas y vuelvan y le das las condiciones, un laboratorio adecuado, le das el dinero para que haga investigación sin criticar a otro tipo de investigación como lo está sucediendo ahorita en el Twitter que se dicen un montón de cosas, entonces te juro que no estuviéramos en este problema tan en el suelo con el COVID-19. Te juro que no estuviéramos en este siglo pensando o diciéndole a la gente no tomes lejía porque eso te va a hacer mal y te va a matar. No estuviéramos en ese punto. Entonces, tal vez uno se imaginaba 2021, no sé, mirar los carros volando y no diciéndole a la gente que no trate de tomar esas cosas porque los puede matar, ¿no? Pero bueno, Segen me abrió ese camino, Segen me abrió esa mentalidad de querer hacer otras cosas. Y yo estoy muy agradecido con Segen. Ya no soy parte de Segen porque dentro de las normas es que solo puedes ser parte de Segen mientras estés en la universidad y cuando sales de ella ya no eres parte de Segen. Pero al menos CG me apoyó bastante y los muchachos que ahora también han expuesto durante la semana, Diego, Edwin, Jonathan, en un momento también expusieron igual que yo para mí, para que yo los escuchara. Y con Daniel Ramos Ono, los dos somos estudiantes del mismo ciclo, del mismo semestre de la universidad, inclusive ahora dictamos clases juntos, ¿no? En algunas, en la universidad dictamos biología celular. Entonces, las charlas que teníamos ahí eran bien, bien grandes porque te sentías cómodo hablando con personas que tal vez querían conversar de los mismos temas que tú. Con Daniel hemos tenido largas conversaciones, quedándonos hasta muy, muy tarde aquí en Lima últimamente, que a veces nos encontrábamos conversando y nos quedábamos hasta 2, 3 de la mañana conversando sobre temas interesantes para nosotros, tal vez aburridos para otras personas, pero eso fue lo que en CEGEN se encontró. Y eso yo agradezco bastante la oportunidad que me dieron en ese momento cuando estaba en tercer, cuarto ciclo, postulé, ingresé para hacer CEGEPINO y desde ahí en adelante todo, bueno, me permitió estar aquí. Fue tal vez el inicio. Sí, justamente nosotros también estamos en esa etapa, en compartir y conocer y ir un poco más allá de lo que nos brinda la universidad. Más bien, quería Y, y, agradecerles. Oh, y sí, continúa. solo para decirte con lo que has comentado, no es que yo esté diciendo que la universidad no me haya dado nada. Es más, yo soy de las personas que siempre digo que la Pedro Ruiz Gallo, mi universidad Pedro Ruiz Gallo, mi alma mater, me dio lo necesario para yo estar donde estoy. Si es que yo critico mi propia universidad diciendo que mal es mi universidad, entonces significa que yo también soy malo porque salí de ella, ¿no? Porque o por lo mucho o poco que los profesores me dieron lo adecuado, me dieron lo necesario, creo yo. Entonces todo dependía también de uno mismo de querer sobresalir ese autodidacta. Entonces yo propongo y promuevo eso, ¿no? O sea, por más problemas que tengamos, ya seas, no sé, de la Pedro, de Lusat, de la San Martín, de la Cayetano, de San Marcos, de donde seas, por más que tú pienses de que tu universidad fue muy mala o no lo fue, yo creo que criticar de esa manera, decir qué mala fue mi universidad, no me dio nunca nada, entonces eso quiere decir que yo soy un mal profesional, porque significa de que solo pasé a la universidad, me senté y no hice nada más. Entonces, mi universidad tiene problemas, todo el mundo sabe que la Pedro tiene problemas, que le negaron la licencia y todo eso, pero bueno, tal vez superemos eso en algún momento y espero se supere en algún momento, pero la Pedro Ruiz Gallo me dio la oportunidad de poder ser de CEGEN, si no, no hubiese sido de CEGEN. La Pedro Ruiz Gallo me dio la oportunidad de conocer a profesores como Pedro Chimoy, profesora Consuelo, profesor Chanamé, profesor Fupuy, profesores que me dieron mucho conocimiento. Tal vez la Pedro Ruiz Gallo me dio la oportunidad de poder postular a otras universidades fuera del país, porque siendo de la Pedro me aceptaban un poco más rápido porque era nacional, tal vez si era de otra universidad no me aceptaban. La Pedro Ruiz Gallo me permitió conocer, por ejemplo, a Richard Garrat, que me permitió hacer una pasantía en Brasil. Entonces, la Pedro Ruiz Gallo me dio lo necesario para yo poder estar ahorita aquí exponiéndoles para ustedes. Entonces, en ningún momento me gusta criticar a mi universidad
todos los problemas que ella tenga, me da mucha pena, pero yo espero que salga adelante y tal vez ahorita con los nuevos profesores que están ingresando, que son profesores de muy alto nivel, muchos conocidos míos, y sé que van a sacar a los estudiantes adelante, ¿no? Y eso es bueno, que ahora ya se esté dando ese recambio de docentes en donde hay muchos docentes nuevos que están ingresando y que son muy, muy buenos, y conozco muchos de ellos, y eso me alegra bastante, ¿no? Me alegra bastante que los alumnos van a salir con bastantes conocimientos, al igual como en mi caso, yo creo que salí también con ellos, y entonces espero que se vuelva más académica y menos política, ¿no? Pero yo espero de que salga adelante. Y con seguridad va a salir adelante. Los norteños somos de esos, ¿no? De que siempre buscamos la manera de cómo mejorar las cosas. Yo espero que salga adelante. Ahora sí, Belén, discúlpame por cortarte, pero tenía que comentarlo. No, no te preocupes, muchas gracias por tu comentario y definitivamente sí, concuerdo mucho con ello, ¿no? Nosotros aquí en SEGEM sabemos las dificultades que tiene la universidad, pero no negamos que justamente gracias a ellas fue que ingresamos a SEGEM y que justamente estamos realizando todo lo que digamos Yo espero que salga salir adelante. de trabajo. Ahora sí, Belén, discúlpame por cortarte, pero tenía que comentarlo. No, no te preocupes. Más bien, muchas gracias a ti y a todos los miembros honorarios de SGM que han estado durante toda esta semana. En nombre del equipo de SGM, que no sé si se puedan mostrar ahorita, no sé si estarán aquí presentes en el stream. ¿Va a haber bocaditos? Nosotros. Bueno, si hubiese sido presencial, teníamos planeado hacer algo más bonito, pero lamentablemente la situación actual no nos ha permitido realizar las cosas como teníamos planificadas, pero al menos las hemos realizado y eso es algo que nosotros tenemos bastante en cuenta, ¿no? Y me alegra bastante, la verdad, me alegra No, bastante la iniciativa. no sé si los chicos estarán aquí presentes, chicos. En las Buenas noches. declaraciones comunes, pues justamente Buenas para que noches. sean conscientes de que no solamente eh, somos unos cuantos, no somos bastantes personas que estamos trabajando con mucha paciencia, mucho esfuerzo detrás de todo este evento. Durante toda esta semana hemos estado coordinando y dándonos tiempos. Inclusive a lo largo de la semana nos han visto siendo monitores, tal vez a William, que el día miércoles estuvo siendo monitor, a Ricardo, que también el día de ayer estuvo siendo monitor, a Damaris, que bueno, lamentablemente ahorita tiene que tener un problema de conexión, por eso se ve congelada su imagen, y bueno, tal vez está viniendo y yendo. Y justamente todos nosotros queríamos agradecer no solamente a los expositores, sino también a los que nos han estado acompañando durante esta semana en los streams, los que han estado compartiendo las publicaciones. Muchas gracias a todos y bueno, esperamos poder verlos nuevamente en alguna otra ocasión y si es posible ya de forma presencial. Yo espero también, espero. Espero pronto pase esto, ojalá, y podamos reunirnos, podamos conversar un poco, podamos cenar algo, tomar un café, como siempre estamos acostumbrados los de CG, tomando un café y un, un queque de naranja que siempre lo comemos. Bueno, y espero que todo vaya positivo y todo mejore y bueno, y que sigan así, y que los que vengan y que los que entren a CG tengan las mismas iniciativas que ustedes tienen. Ojalá y todo vaya positivo y todo mejore. Así que, nuevamente, muchas gracias por la invitación y nada, por acá estamos cada vez que puedan, cada vez que se pueda, ahí está el apoyo. Y ok, muchas gracias. También agradecer de forma especial a nuestros asesores, nuestro asesor interno, el magíster Eric Zuclupe, que es docente de la Universidad Pedro Pelayo, y también a nuestro asesor externo, Percy Tuyume, que justamente es uno de los de la primera generación de SEGEM, de los fundadores, y bueno, para nosotros es un honor tenerlo como asesor. Muchas gracias a ellos porque ellos también nos han estado ayudando, nos dieron justamente
desde el año pasado esta idea de hacer una reunión con todos ustedes y poder conversar y exponer justamente los trabajos que han estado realizando. Gracias a todo lo que han podido eh, realizar dentro de ese ejemplo, toda la experiencia que tuvieron dentro de ese ejemplo y que los ha llevado hasta este punto. Muchas gracias a todos. Listo, se cuidan entonces. Chao, chao. Juan, chao, chao, ¿me escucha?